Ok, entonces vamos a pasar al primer tema para hablar de una vez ya del expresidente Toledo, que lo extrañamos tanto. Cortina, por favor. Bueno, pues entonces el expresidente Toledo estuvo dando su gira por el mundo, fue por aquí, por allá. Estuvo en Stanford, estuvo en Harvard y ahora está en Yale. Estuvo en Harvard, que fue Stanford. Ahora va a estar en Yale. Sí. Pero bueno, el expresidente Toledo ha sido solicitado por la justicia peruana y estaba... Todos no sabía dónde estaba. Tras un buen tiempo de estar en nuestras narices y que no lo podamos capturar. De hecho, ¿se acuerdan cuando lo detuvieron por hacer, por hacer estragos intoxicados en Estados Unidos? Hace unos meses, ¿no? Sí. En marzo. Y claro, todo el mundo decía, ¿por qué no lo traían? Bueno, no lo traían porque todavía no estaba todo dado, digamos, dentro del protocolo que se sigue para poder extraditar. Un proceso de extradición requiere que entre los dos países haya algún tipo de acuerdo para poder llevar a los ciudadanos de ese país u otro país. Pero Perú y Estados Unidos no tienen un convenio. Tienen un acuerdo, pero el acuerdo tiene que ser analizado, en este caso, por la Corte Suprema en Estados Unidos, que va a determinar si es que, o la Corte del Estado... Es caso por caso. No es caso por caso y tiene que determinar además que los delitos sean iguales. No te pueden extraditar por cualquier delito. Acuérdense, con Fujimori se mandaron varios delitos, pero solamente los extraditaron por algunos. Claro. Porque los otros delitos que eran en Perú no eran delitos en Chile. Le dicen, solamente te lo extradito para estos casos. ¿Qué hubiera pasado si en esos casos ganaba Fujimori? Y no se le puede juzgar por nada más que no sea nada lo que estaba en el convenio. Eso, porque es parte del acuerdo internacional en el caso de extradición. En el caso de Toledo ya había avanzado el proceso, ya lo habían solicitado y ya lo detuvieron finalmente para iniciar el proceso de extradición. El tema es que el día viernes van a hacer una audiencia de fianza para poder establecer si le toca quedarse en su casa o va a seguir en la cárcel mientras es el procedimiento de final de la extradición. Carlos, ¿tienes algo que decir, no? Sí, es que justo tenemos una nota para ilustrarnos más o menos de cuál ha sido... Pero yo quería seguir hablando. No, pero legal. En vez de Eric, la nota. Sus días de libertad se habrían acabado. El prófugo expresidente de la República, Alejandro Toledo, fue capturado por las autoridades de Estados Unidos por motivos del proceso de extradición que hay en su contra. A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público informó que el exmandatario se encuentra en su primera comparecencia ante la justicia norteamericana para que inicie el proceso de retorno a nuestro país. Como se sabe, Toledo Manrique abandonó el Perú en enero del 2017 para dirigirse a Estados Unidos. Él es investigado por la Fiscalía por el delito de lavado de activos. Según las investigaciones, el exmandatario recibió dinero ilícito de la empresa Odebrecht a cambio de otorgarles la licitación de la carretera interoceánica sur. Esta información fue corroborada por el mismo ex representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata. Él confirmó que la constructora brasileña pagó a Toledo sobornos de más de 30 millones de dólares. Recordemos que en mayo del 2018, la Cancillería solicitó a Estados Unidos el pedido de extradición de Alejandro Toledo para que cumpla los 18 meses de prisión preventiva que dispuso el Poder Judicial en su contra. Un dato importante del caso Toledo es que quizás el único caso que eficientemente y evidentemente se ha logrado determinar ya la ruta del dinero. Está la delación de Maiman, está además la traza, que además comenzó con la investigación que hizo, me parece, Canal 5, con el tema de Panorama en concreto, con el tema de Coteva, y que fue además desgranando previo al tema del abajato, que estallara completamente el tema del abajato. Luego ha venido toda la delación de Barata y todo lo demás, así que ya simplemente es que lo traigan, ¿no? En algún punto han logrado hacer el amarre entre el caso, no era un caso pequeño, entre el caso mediano, sí. Pero más que la eficiencia de nuestro sistema, yo creo que era la ineficiencia de Toledo. O sea, el hombre se ha caído mentira tras mentira desde... Cuando decía que su suegra había comprado las propiedades con lo que había recibido del gobierno alemán. No, cuando decía no estoy. Bueno, o sea, desde que él decía no me encuentro, ya desde ahí todo fue para abajo, ¿no? Bueno, o sea, digamos, de todos los... un poquito atrás, ¿no? Te puede decir el Melody, Saraí,
Claro, sí. el avión parrandero. Podemos ir a la campaña del 95. O sea, en realidad, todo es como una recataíla de errores, pero Toledo, si hablamos ya del Toledo histórico, si quieres decirlo así, él en su momento tuvo la suerte de estar en el momento determinado cumpliendo el rol perfecto, que era, o sea, la gente depositó en él como candidato muchas esperanzas de cambio que solamente veían a través de él porque estaba, digamos, como punta de lanza de ¿te todo parecía movimiento, ¿no? razonable eso? Porque, o sea, claramente Toledo era el siguiente ídolo en el que se depositaron la confianza, ¿no? Antes de él había sido Andrade, antes de él habían habido otros personajes que se empujaban como sea para tumbarse a Fujimori, ¿no es cierto? Claro. Entonces Toledo fue el que le tocó, claro. le tocó durar hasta que cayó Fujimori. Es como que un montón de surfistas salieron juntos, uno en filita a la ola, y uno agarró el pico de la ola y el resto Era no. uno detrás de otro, ¿no es cierto? Pero yo me era acuerdo- claro, pero desde el comienzo quedaba claro que Toledo, algo no cuadraba con Toledo, Claro, ¿no? Javier O sea, Pérez de Cuellar fue candidato en el 95 contra Claro, Fujimori. claro. Él fue otro, ¿no? Y además era un alto perfil, secretario de Naciones Unidas. pero pésimo político, ¿no? O sea, las respuestas No, que hizo daba una siempre mala eran... Pero la de Toledo fue igual de mala. O sea, la campaña. ¿La de qué año? La campaña hasta el 2000 fue mala. Fue Hasta el 2000, fue una sí. mala campaña. Le decía, señor Fujimori, déjenos la casa en el segundo piso que vamos a hacer el Claro, tercero. claro. Que era el tema de construir o sea, hasta el 2000 él tenía un relato de construyamos sobre el avance fujimorista. Sí. Entonces, pero ahí es donde él se da cuenta y dice, no, esa campaña de miremos hacia adelante, el Perú ha cambiado no sirve. La campaña antifujimorista, Confrontacional, claro. Claro, o sea, súper confrontacional, pero además no una campaña política propiamente, sino la de él abanderarse como punta de lanza del movimiento No, y antifujimorista aparte confrontacional, que existía de años antes. confrontacional con todo. Porque Perú eso acuérdate, era posible. porque era también con los miraflorinos pitucos, era también con, o sea, eran Era con con varios todos. grupos que se metió. También asusado por la esposa, ¿no? En la creación de la CONAPA. Claro, puede ser. Pero el caso es que él era una persona, o sea, porque hoy en día en Twitter estoy viendo, ay, qué pena me da ver a Toledo, a quien apoyamos tanto en aras de la democracia. Eso es porque como nos ponerse, engañó. perdón, pero eso es como para ponerse a llorar por Susana Villarán. O sea, él representaba hay dos personajes que representaban la lucha contra la corrupción y que terminaron siendo la misma basura. Que era Susana, ¿Terminaron? O sea, que revelándose como Ya. la misma basura. Pero Que era- Susana dice, yo no cometí ningún ilícito, sino hice todo lo necesario para vencer a los otros malos. que fue cometer ilícitos. claro, o sea, el fin justifica los medios. Pero Claro. en el caso de Toledo, Que era Toledo no ha reconocido que ha recibido dinero. Ni hasta siquiera la fecha. reconoce que él contesta el teléfono. Segundo, Es que él- tiene que agarrarlo sobrio para tener esa conversación con él, man. de hecho, eso creo que es el problema que va a pasar de aquí al viernes para el día de su fianza, porque son 3 días sin alcohol. Probablemente Va a llegar Jorge. va a llegar un poco tembleque. Pero si hay algo que es complicado es que Toledo a la fecha no reconoce nada. Maiman dice, él me dio las órdenes, está toda la traza y que tiene que ver los pagos, la familia y todo lo demás. Pero pueden pasar dos cosas, que Toledo en efecto no llegó a recibir nada y se lo quedó todo Maiman. También, con lo cual están quemando- Ahora, ¿Qué es una posibilidad? Pero no solo Maiman, sino Maiman, Elian, la suegra, ¿no? la suegra. La suegra, todo el mundo, Vidalón. Ya hay una- A él le daban su propina para que vaya a chupar. La nota es barata diciendo, pero el tipo nos seguía exigiendo más lo que le debíamos de la coima. O sea, Sí, pues. todavía requerían más Claro, que dinero, le ¿no? decía, no, eran 20. O sea, y que le decía, termina de pagar la coima. Y que además dijo que él fue el Cumple tu único, palabra, que él cumple fue tu el palabra. único que tuvo el cuajo de llamar para exigir que le completen el pago de la coima, ¿no? Como, o sea, era ilegal, amigo, ¿no? O sea, claro. O sea, es una situación muy particular de un presidente muy particular que ya durante su periodo de gobierno ya las cosas estaban complicadas. Las cartas del Vaticano con sus aliados políticos, ¿no? Fernando Claro. Olivera también era un problema dentro de la ecuación. Y que además corrió la ola exactamente igual que Toledo. O sea, Fernando Olivera tenía una serie de cuestionamientos y entró a pesar de eso porque era antifujimorista y eso lo pintaba de persona digna, pura y casta. No, y, pero aparte él fue el que presentó los además él- audios, ¿no? Claro, él sí los Vladivideos. Los los videos. Eso no, o sea, eso le daba Lo como una presentó suerte de... Iberico. Iberico fue quien lo presentó. Quien se la jugó fue Iberico, que era del mismo partido que el otro. Ok. Que el otro. Y una pregunta operativa, y es Perú posible, el partido con el cual, el partido de la Chacana, Claro. ¿existe? Ahí. Bueno, no sé, debe Creo que sí. estar en el mismo panteón donde descansa el Partido Nacionalista, por ejemplo, ¿no? O sea, El Partido Nacionalista todavía, o sea, ¿Todavía existe? mal que bien, así en chiste, como que para jugar pichanga, pero todavía existe. con Somos Perú de repente. Claro, es Perú, claro, somos Perú. Somos Perú todavía
existe. Todavía existe, Ganó- también ha ganó presentado algunas pero- alcaldías. Sí. Pero También Perú usted, posible. Potato, potato. Pero amigo. posible, sí, es el que ¿Quién cierra. queda de Perú ha sido posible? Estaba Weissman. Cheput. Además tenía un edificio bien bonito. Weissman. Claro, Cheput. Claro, pero es que Cheput, bueno, Cheput es como un camaleón, pues, ¿no? O sea... Pero Cheput salió de, o sea, su lanzamiento a la fama política fue sí, con claro, Perú fue Posible, con- ¿no? Él era además uno de los grandes cuadros, ¿no? Como Ferro Costa. Fue uno de los técnicos, era uno de los Claro. técnicos de Perú Posible. Imagínate cómo en ese partido que Cheput era el técnico, pues. Ahora, en la fauna local actual, Cheput, o sea, no es de lo peor, o sea, no es de lo Hay- peor. hay más- Bueno, hay más es que fauna. depende de los criterios de evaluación que estés usando. ¿Ah? Hay criterios para los que, o sea, por ejemplo, si hablas de un tema de confiabilidad, o sea, tú sabes por dónde va a apuntar su voto, su opinión, él debe estar en el último lugar, o sea, en el último. ¿Ah? No, pero sus cosas. O sea, no es predecible. No, ok, no es claro. predecible. No es- Dicen que no un es buen político, consistente. dicen que un buen político no genera predictibilidad. Ah, entonces es un buen político. No, dicen- extraordinario, dicen- diría. dicen que- Pero ¿quién dice eso? Cheput. Sí. O sea, Es No, así pero- de impredecible. Bueno, Ahí- pero ahí ese es- tenemos un tuitcito de cómo la fiscalía dijo ya hemos iniciado el proceso, lo cual además va un poco el saneamiento de este tema de que no era un tema de persecución solamente contra algunos o que pueden haber ocasionado, sino que hasta se democratiza este Y yo me tema. imagino Ese es un asunto bien importante, que es que nosotros hemos, digamos, desde el de Estado se ha estado tratando con mucha, desde el gobierno se ha estado tratando con mucha poca sutileza este tipo de temas. O sea, si no, miremos la foto de Vizcarra despidiendo a venezolanos en un avión. Entonces, o sea, nosotros no podemos contribuir con que él tenga un caso, o sea, él pueda generar un caso de persecución política. Que, o sea, se puede pasar. Imagínate que se comiencen a ir de boca entre la Fiscalía y Toledo y todo el mundo, y comiencen a. O sea, y él pueda salir a decir, mira, ahí hay persecución. O sea, que puedan minar de una u otra manera el caso. De hecho, Pero- Vizcarra ha hecho unos comentarios diciendo que cada cual es responsable de ponerse a derecho y cumplir lo que el Perú tiene una... Pero Creo que de no es hecho tan cierto, tenemos los comentarios del presidente Vizcarra. No sé si. Ese se llama. No tenemos los de Sí, sí, Toledo. Por favor. bueno, Florencia, no los tenemos, otra pues. vez. Por Otra eso vez, tienes que Florencia. anotar, pues. Lo que, Ya, bueno, lo que pero tú tienes ofrece. el cuadernito, bueno, no importa. ¿Qué cosa es lo que dijo sobre En esencia, Toledo? lo que ha dicho sobre Toledo es que se tenga a poner a derecho, ¿no? Pero curioso, porque también Vizcarra está dentro de esta investigación. pero con un del caso tema tan del sólido sur. como el que existe. Es un caso sólido. Sí, claro. Con un caso tan sólido como el que existe, él, aún si empezamos a atacarlo desde instituciones del gobierno, él puede decir que es, Sí, un, perseguido, es claro. un perseguido político y, Pudiera y llegarlo a refugiarse decir. en Santa Y Elena. refugiarse en Santa Elena o en San Martín, Claro, alguna de estas islas. donde En no cualquier hay sitio donde pueda hacer extradición. catamarán, ahí se queda. O sea, y eso es, por eso digo, o sea, más allá de la solidez del caso, se tiene que jugar bien todo el juego, no solamente la parte que ya vemos que está Bueno, el armadita. caso pues. contra Fujimori también era bastante sólido y costó un largo tiempo Claro. hasta que finalmente la Corte en Chile estableció que sí correspondía la extradición y no por todos los casos que se le había No requerido. solamente por algunos, ¿no? En este caso, ¿por cuántos casos se le está pidiendo la extradición de Toledo, ¿sabe? Entiendo que son por 6 casos, pero habían colocado otro cuaderno ampliatorio porque habían colocado. Hay también esta discusión Hubo tiempo, al menos. entre Vela por un lado y el otro Hamilton Castro de acusaciones mutuas de decir tú no trabajas bien, no, tú no has trabajado bien y Pero luego igual, o sea, al igual que con el caso con Chile, con Fujimori, nosotros cumplimos los plazos, digamos. O sea, demoró porque eso es lo que demora. O sea, así está diseñado Demoró, el proceso. sí, demoró porque igual era con Estados Unidos demorado, me imagino que va a demorar porque así está diseñado el proceso. Claro, o sea, de aquí para adelante es todo el proceso a seguir, pero ojo que no, de repente me acuerdo mal, pero el proceso para iniciar el procedimiento de extradición había demorado, pero había demorado por una serie de faltas procedimentales acá previas, ¿no? O sea, como que no se estaban haciendo las cosas en su momento. Hasta donde recuerdo, Claro, no se inició en el momento en el que, ya salió. Mira, ya está en un nivel en el cual el viernes sabemos si va a seguir detenido en prisión preventiva o si va a salir a su casa. Suerte de lo que está pasando en Nostroza, en España, mientras espera su extradición, y de eso va a depender la continuidad. Ahora, sí le deberían quitar el pasaporte, le deberían quitar la movilidad para evitar que se escape. La llave del bar. Lo cual no significa que no pueda asilarse en alguna embajada aduciendo persecución Ahora, política. Toledo Y tiene si doble tiene las nacionalidad, pruebas ¿no? para demostrar eso, no Toledo importa si el caso Tiene es doble sólido, ¿no? nacionalidad, tiene norteamericana Pero y peruana. esa es una de las cosas raras. No. Él está casado con es europea, pues no, porque está casado con Claro, él. pero es una de las cosas raras de que en Estados Unidos cuando tú te nacionalizas norteamericano, Tienes que renunciar. tienes que renunciar a todo. renunciar. Pero nadie lo hace, ¿no? Bueno, O sea,
Ahí No, ¿se acuerdan de PPK y todo? PPK, por ejemplo, no lo hizo. muestra pasaporte, ¿no? La Claro. evolución del No, pasaporte. ya voy a renunciar, decía, ¿se acuerdan? Sí, de ¿Qué hecho. tiempos? No, pero ponte, él tiene doble nacionalidad, peruana y europea, ¿no? Por Elian, por haberse casado con Elian, ¿o no? Siempre y cuando lo haya requerido, ¿no? Pero también, igual. Entonces cuando le ve, oye, pásate el pasaporte, le digo, bueno, ¿cuál de los dos? Ya, este quédate. Ya, Y toma con este, ¿no? Con el otro Claro. me voy a Canadá, ¿no? Entonces, Sería una opción. Bueno, pero o sea, supongo que parte de los protocolos están considerando eso, ¿no? Es como, el señor pues acaso tiene 3 pasaportes, ¿no? Como, te quedas con los 3. Pero si tenía pasaporte diplomático, no se lo habían quitado la Cancillería. Pero era porque no había vencido y todavía no estábamos en la parte del protocolo Bueno, ahora que ya. facultaba para Claro, el retiro del pero ahora pasaporte. ya. No, ahora por ya. eso digo, nos que hemos tardado en como llegar expresidente ahí. tiene pasaporte Sí. Tiene un diplomático. que le dura Porque además no sé los cuántos años. expresidentes se le considera congresista vitalicios. Ah, Él, no, pero y además por la esposa del presidente, por ser esposa del presidente. Por la esposa, sí. La esposa tiene por también extensión. un pasaporte que tiene su propia vigencia, ¿no? Y es un pasaporte así, no plus ultra. Bueno, lo que va a ser curioso es saber qué va a pasar con Elian. Porque entiendo que la extradición, la solicitud de extradición es solamente por Toledo. Toledo. ¿Ah, sí? claro. Pero ella no está, o sea. ¿Y está involucrada? No han encontrado cuál es la parte que podría llevar hacia ella. O sea, porque, De hecho, digamos, entiendo que también tengamos está en cuenta denunciada. que hay mucha A gente. diferencia del caso de Nadine, que Nadine está además como cabeza del... Y o sea, incluyendo las que podrían haber funcionado como digamos, de testaferro, que ha sido, sin ir más lejos, la suegra de Toledo. O sea, si tú ves cuáles han sido los socios de la supuesta red para tinglado. son todos como tipo de la colonia y como Elian. Entonces, o sea, de repente pues se podría ver que por ahí es que por lo menos ella le ha presentado a la gente, ¿no? La mamá prestó su firma, o sea, algo hay, pues no. Lo cierto es que también puede ser parte de una negociación en la cual Toledo dice, ya, bueno, finalmente me entrego, ya, pero no tocan a mi esposa, no tocan a mi suegra. Es una suerte de tratarla de salvar, ¿no? Podría ser, ¿no? Y al final ella Ahora, pero la ellos se justicia podrían quedar peruana con sería todo. pues, bien caída del palto si acepta un trato como ese, ¿no? Porque Si como aceptaron dice- el acuerdo con Odebrecht, digamos que no está Claro, pero pidiéndole peras al olmo, ¿no? En este caso, Elian claramente es, digamos, pieza clave en todo el caso, ¿no? Que no, Entonces, si claro, o sea, aceptaron el acuerdo con Odebrecht, O sea, si tú sacas a Elian de la ecuación, No. el caso sería No, de se que explica. Toledo se robó 2 botellas de whisky. Sí. O sea, no habría más, ¿mañas? Entonces, por eso, digo, es raro. Y frente a porque cámaras eso, encima, porque- claro, cruzándose en un mendigo, ¿no? Aquí. O sea, entonces es raro que haya un nivel de. Me parece que hay como un nivel de miopía en el armado del caso, porque algo tiene que ver ella, pues, ¿no? Claro. Supongo. pero ¿no? probablemente, pero lo que es cierto es que entiendo que la extradición no corresponde con ella, ¿no? No, Bueno, o sea, qué la suerte, pregunta pues, qué sería suerte. si inmediatamente después de que Toledo caiga, va a caer también Elian. La otra opción es que esté negociando, porque Claro. también de pronto que un día te aparezca la noticia de lo detuvimos ahora temprano. Ok. Claro, es como. Todo el mundo sabía dónde estaba y no caía, pero de repente es como te decía, ¿no? Porque ya habíamos llegado al punto en el que le podían quitar el pasaporte, lo podían detener, lo podían empezar a procesar, cosa que hasta ayer no se podía, de repente. O sea, no se mal O a pensado lo mejor él tampoco, cree que pues. está metido en una clínica de rehabilitación, ¿cómo se llama? De desintoxicación, nadie le ha contado. Nadie. Bueno, también como cuando decía que no estaba y está en su casa, o sea, Claro. y te lo decía él, ¿no? Ya, bueno, entonces vamos a ver pues, qué sucede con el amigo Toledo, a ver El amigo Toledo. dónde va a parar, qué va a Galeán. pasar con él.